Dios te bendiga, te habla tu hermana Marielis Betancourt. Bienvenidos al martes de crecimiento. Nuestra iglesia Príncipe de Paz y sus pastores Gabriel y Amanda Gautier abren este espacio para traerte palabra del Señor. La lectura bíblica de esta noche se va a encontrar en Tito, capítulo 2, los versos del 11 al 15, y luego vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer los versos del 3 al 7. Segundo capítulo de Tito, versos del 11 al 15, y luego vamos al capítulo 3 y leemos los versos del 3 al 7. Amén. Vamos a hacer una oración para comenzar la clase de esta noche, para que sea el Señor quien nos dirija a través de esta clase. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, Señor, porque tú eres merecedor de toda la gloria y toda la honra, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad, por este espacio que nos permite, Señor, para poder aprender tu palabra, para poder, Señor, ser mejores cristianos día con día, Señor Padre Santo. Yo te pido que tú bendiga, Dios mío, cada oyente, cada familia, cada hogar, Señor, de cada persona que va a estar conectada aprendiendo de tu palabra en esta noche, Padre Santo. Yo te pido, Dios mío, que tú tomes control de todo lo que se hable en esta noche y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La clase de esta noche lleva como título Una esperanza bienaventurada. Amén. Una esperanza bienaventurada. Vamos a leer el segundo capítulo de Tito, los versículos del 11 al 15, y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahora vamos al capítulo 3, vamos a leer los versos del 3 al 7. Y dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. El título de la clase de esta noche es Una esperanza bienaventurada. Amén. Una esperanza bienaventurada. Pablo, después de su primer encarcelamiento, él visitó la isla de Creta y allí él deja a Tito a cargo de la iglesia. Él deja a Timoteo en Efesio y entonces va a Creta y deja a Tito encargado de la iglesia. Luego él se va a Corinto y desde allí entonces él escribe la carta a Tito, ¿verdad? Y se dice que el evangelio pudo haber llegado a la isla de Creta por medio de los que estuvieron allí presentes en el día del Pentecostés, porque en Jerusalén había gente de esa región de Creta. Entonces, esta carta Pablo la escribe porque los judaizantes querían quitarle la importancia a la doctrina del cristianismo, diciendo que eran cuentos, que eran inventos de Pablo y que no eran en realidad una revelación del Señor como Pablo lo afirmaba. Entonces, para contrarrestar este tipo de enseñanza y este tipo de herejías, Pablo le había consignado a Tito la tarea de proclamar la verdad, ¿verdad? Entonces, ese capítulo 2, si ustedes leen el verso 1, comienza diciendo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿verdad?
Entonces, esto era un compromiso que Tito tenía que asumir con una convicción total de que lo que estaba hablando y lo que estaba enseñando era la verdad de Dios. ¿Ok? Entonces, en la carta a Tito, Pablo habla de lo que Dios ha hecho con su pueblo, el propósito de su acción en el mundo, hablando de la primera venida del Señor Jesucristo al mundo, y la finalidad de su manifestación gloriosa. Amén. Entonces, lo fundamental del Evangelio se encuentra en el amor incalculable de Dios que fue manifestado en carne, hablando de Cristo, ¿verdad? Que es lo que el apóstol denomina como la gracia. Amén. Entonces, la gracia es el don inmerecido de Dios a sus criaturas. Amén. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia implica un favor recibido sin pedirlo y sin necesidad de devolverlo. O sea, es un favor que se me hace sin yo pedirlo y yo no tengo que devolver el favor. Entonces, se ha manifestado, en otras palabras, se ha aparecido, se ha hecho visible. ¿Para qué? Entonces, para la salvación a todos los humanos. Amén. Entonces, esta salvación se ofrece a todos los hombres, ¿verdad? A todos sin excepción, sin distinción, sin excepción de persona, se ofrece a todo el mundo por igual. El hecho de que no todas las personas se salven es porque no todos han querido aceptar esa gracia, no han querido aceptar ese regalo. Amén. Entonces, esa gracia solamente se hace efectiva a las personas que lo han aceptado, que han aceptado el don de Dios. Esa gracia que nos enseña, que nos educa, que nos corrige, ¿verdad? Dios manifestó esa gracia con el propósito de que fuéramos instruidos, de que fuéramos preparados para renunciar a los deseos mundanos y vivir en este siglo de una manera justa, de una manera piadosa, de una manera recta, ¿verdad? Renunciando a los deseos mundanos, a los deseos pecaminosos que no tienen ningún tipo de relación con el reino de Dios. Para entonces nosotros mostrar, ¿verdad?, las virtudes de una conducta ejemplar, ¿verdad? Dice sobria, para vivir de manera sobria. Sobria es con dominio de nosotros mismos, con dominio propio, de una manera justa, o sea, tratando a los demás con honestidad, con amor, ¿verdad? Con justicia y sobre todo con reverencia y amor a Dios, ¿verdad? Esperando la manifestación visible de nuestro gran Dios y Salvador, que entonces eso sería la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo venga en gloria, ¿verdad? Eso sería entonces la segunda venida de Cristo. Nosotros como creyentes tenemos entonces que, mientras esperamos que eso suceda, que es un suceso que está a punto de suceder, amén, mientras esperamos que eso suceda, entonces nosotros tenemos que ir santificándonos, ¿verdad? Viviendo una vida sobria, viviendo una vida justa, viviendo una vida piadosa, ¿verdad? Sabiendo que tenemos una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza que nosotros tenemos? Es de volver a ver a Cristo, ¿verdad? De ver a Cristo y permanecer con Él para siempre. Y esa es la meta que tiene que tener todo cristiano. Y esa es la meta que nos tiene que mantener a nosotros guardados, separados de los placeres de este mundo, ¿verdad? Amén. Resistiendo toda la tentación, preparándonos para encontrarnos con Dios. Entonces, la gracia se manifiesta para prepararnos para ese glorioso evento, ¿verdad? Donde vamos a tener cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese es el propósito por el cual Cristo murió por nosotros, para rescatarnos de la esclavitud del pecado y para purificar para sí mismo un pueblo propio. En otras palabras, para adquirir un pueblo para Él mismo y prepararlo para hacer su voluntad, ¿verdad? Y esto nos recuerda a nosotros la promesa que se le hizo al pueblo de Israel a causa de su obediencia a Dios. Él le hace una promesa, ¿verdad? Él le dice que vosotros seréis mi especial tesoro, ¿verdad? Eso está en Éxodo 19:5.
Entonces, el propósito redentor de Cristo no fue solamente librarnos del pecado, sino que también es adquirir un pueblo celoso de buenas obras. Eso quiere decir un pueblo que ame hacer el bien, que ame hacer eh, las buenas obras, ¿verdad? Fuimos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre para ser santificados y para que se manifieste en nosotros una vida de servicio. Por eso Pablo le dice a Tito, esto habla, ¿eh? Y entonces él le añade y exhorta. ¿Por qué? Porque había que hacer que la verdad del evangelio llegara a la conciencia de la gente para que entonces la gente pudiera vivir rectamente. Amén. Entonces también le dice y reprende. ¿Por qué? Le dice reprende porque cuando se cometía una falta o se hacía algo que no se debía haber hecho, entonces Tito tenía que amonestar, tenía que reprender, tenía que corregir, ¿verdad? Lo que se había hecho mal. Entonces esta manifestación tenía que ser con autoridad, no podía ser como diríamos nosotros, con un paño tibio. Tenía que hacer con autoridad para que entonces la gente no lo tomara con ligereza, sino que lo tomara con la seriedad que esto conlleva, ¿verdad? No como hoy día que eh, en muchos lugares se pasa un pañito tibio a las faltas, a los pecados, y por eso mucha gente, ¿verdad?, no toma el consejo o la amonestación porque se hace, ¿verdad?, eh, no sé, no lo toman con la seriedad que lo deberían tomar, sino que lo toman con ligereza. ¿Por qué? Porque no se hace con la autoridad que se requiere hacer este tipo de cosas, con la autoridad del conocimiento de la voluntad de Dios, de lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Amén. Entonces, la gracia también se ha manifestado para hacernos herederos de la vida eterna, ¿verdad? El Señor vino a entregarse como ofrenda por nuestros pecados, ¿verdad? Dice que se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, no solamente para pagar el precio de nuestra esclavitud, sino que también para purificarnos. Que purificarnos es lo mismo que santificarnos, ¿verdad? Entonces, o sea, no solamente somos adquiridos, sino que también se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? En primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y eso es un privilegio que se nos ha dado, ¿verdad? Tener todos los privilegios y todos los derechos de hijos, de ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, antes éramos esclavos del pecado, y ahora somos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces Él no consideró el precio ser muy alto cuando se trataba de nuestra salvación, ¿verdad? Como dice en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, Él no esperó que hubiera un cambio en la humanidad, sino que Él se entregó por la humanidad. Amén. Entonces, esa redención demanda de nosotros un compromiso como seguidores de Cristo. Como dice en 1 de Pedro 2:9, dice, mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie, ahí está el compromiso, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Él manifestó su bondad para con todos los hombres. Cuando dice para con todos los hombres, se habla en una manera genérica, o sea, se refiere a la humanidad. O sea, Él manifiesta su bondad para con toda la humanidad. En el verso 4, cuando dice cuando se manifestó, o sea, dice cuando se manifestó es cuando Dios quiso hacerlo. O como dice en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, Dios mismo se manifestó en forma de hombre, en Cristo, ¿verdad? Para traer salvación a una humanidad perdida, ofreciéndose a sí mismo para pagar nuestra deuda. Y esas son las buenas nuevas de Dios que se manifiestan en la persona de Cristo, su obra, su enseñanza, pero sobre todo su muerte y su resurrección.
Y ese plan de redención es para toda la humanidad. Como dice el verso 4, para con todos los hombres, o sea, para toda la humanidad. Porque el mismo que nos da la salvación es el creador del universo. O sea, el que nos creó también es el que nos quiere redimir de la cautividad del pecado. Entonces, Él no nos salvó por obra, sino por su misericordia. Las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entran en acción en esta obra de la salvación. Y les voy a explicar cómo. El Hijo efectúa la redención. O sea, el Hijo es el que muere por nuestros pecados para redimirnos. El Padre es el que nos perdona y nos justifica, ¿verdad? De todo pecado. Y el Espíritu Santo es el que nos santifica. Ahí están las tres personas de la Trinidad en esa obra de la salvación, trabajando juntamente en esa obra de la salvación para nosotros. Entonces, los que hemos sido alcanzados, usted y yo, que hemos sido alcanzados por esa gracia, no tenemos que gloriarnos de eso. ¿Por qué? Porque dice que no fue por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿verdad? Porque no se trata de un esfuerzo humano que nosotros hagamos, sino que se trata de una acción divina que se llama misericordia. Es por misericordia, ¿verdad? Entonces, el fundamento principal del Evangelio de Cristo es la renovación, recrear al ser humano, ¿verdad? Que solamente eso se hace posible a través del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, es el que guía al creyente a una vida recta delante de Dios a través de la palabra, porque es el que nos revela la profundidad de la palabra de Dios. Amén. Y esto es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, Cristo vino al mundo concebido por el Espíritu Santo. Y nosotros los creyentes somos engendrados por el mismo Espíritu y nacidos por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida semejante a la de Jesucristo, haciendo siempre la voluntad del Padre. Amén. Cuando éramos enemigos de Dios, Él vino a reconciliarnos con Dios, a poner paz entre nosotros y el Creador, y también quiso compartir su herencia con nosotros. Y eso es lo que dice Pablo en Efesios 1, versos 11 y 12, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Ve? Al nosotros pensar en la condición en que nosotros nos encontrábamos anteriormente, antes de venir a Jesucristo, una vida llena de pecado, una vida cautiva, ¿verdad? En el pecado, en las bajezas de ese mundo, y de la manera que nosotros fuimos rescatados y fuimos levantados y puestos en la posición de herederos y coherederos con Cristo. Eso es un motivo para celebrarlo con gozo y para hacer con gratitud, para hacer amén, con gratitud. Se me escapa la palabra. Agradecido, esa es la palabra, para ser agradecidos, ¿verdad? Entonces, como Pablo le dice a los colosenses, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, nosotros somos partícipes de una doble herencia, la que Dios nos da en la persona de Jesús y la que Jesús nos da a través, ¿verdad?, de su amor. Y no hay una herencia más grande que esa, y no hay una herencia mejor que la que Jesús nos ofrece, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que nosotros tenemos que predicar este evangelio con poder en medio de una generación que se encuentra perdida, una generación que se encuentra sin fe, sin esperanza. Nosotros tenemos que ser las personas que llevemos el evangelio con poder, para que de la misma manera que esa gracia nos alcanzó a nosotros, sean ellos alcanzados con esa gracia. Amén.
porque solamente el Evangelio de Cristo es el que puede libertar al ser humano del pecado y llevarlo a una condición de heredero y coherederos con Cristo. Amén. Entonces, ese regalo que nos fue dado fue pagado a precio de sangre con la muerte de Cristo para que fuéramos entonces nosotros justificados, y nada puede impedir que los que hemos sido justificados por esa gracia lleguemos a ser partícipes de esa promesa. Entonces, esto es si nos mantenemos bajo esa gracia, porque eso es lo que nos toca a nosotros también. Ese es el compromiso que nosotros tenemos también, de mantenernos bajo esa gracia, aceptar ese plan de redención y vivir conforme a la palabra. O sea, eh, separarnos del mundo, eh, no querer las cosas, rechazar las cosas del mundo, la vida vanidosa, la vida, todas estas ofertas del mundo, y vivir una vida en santificación, una vida piadosa, que dijimos que la vida piadosa es la vida que se vive bajo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, nada puede impedir que lleguemos a ser herederos de esa promesa, pero nosotros tenemos que mantenernos viviendo lo que dice la palabra, como dice la palabra. Amén. Entonces, para eso tenemos entonces que separarnos de todo lo que nos separa de tener una relación con nuestro Dios. Que entonces sería pecado. Todo lo que es pecado es todo lo que te separa de Dios. Entonces, para nosotros poder ser partícipes de esa promesa, tenemos que soltar las cosas que son del mundo y vivir y enfocarnos viviendo una vida agradable, una vida en la voluntad del Señor, una vida a través de la palabra de Dios, que es la que nos va a llevar a ser esa persona que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Entonces yo espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes, como fue de bendición para mí. Les recuerdo, si usted no tiene una casa de adoración, nosotros tenemos servicios los domingos, servicios presenciales en nuestra iglesia. A las 9:30 de la mañana el servicio de inglés, y a las 11:30 de la mañana el servicio bilingüe. Si usted no tiene una casa para adorar, venga, adore con nosotros, sea parte de esta experiencia maravillosa y experimente lo que es el poder del Señor en su vida. Amén. Recuerde que Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que el Señor le dice a todos los que queremos escuchar una respuesta de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Espero que tengas una semana excelente, y será hasta la próxima vez que nos podamos ver a través de esta plataforma. Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta la próxima.